Ya. Sí, en esa época cuando fuimos al Bhakti Shastri, bueno, fue un parteaguas el Bhakti Shastri 2007, un parteaguas en mi vida, un antes y un después totalmente. Porque después del Bhakti Shastri, aunque yo regresé aquí a Guadalajara y continué dando clases, daba clases de pilates específicamente y yoga, fue una época muy mística, digamos, tal vez ahorita rememorando, una época en la que sentía mucha conexión con Krishna, ¿no? Realmente me sentía muy conectado, de una meditación muy constante y profunda, a pesar de que estaba haciendo actividades, dando clases y todo eso. Yo recuerdo estar muy absorto constantemente en el Bhagavad Gita, particularmente en el Bhagavad Gita, ¿no? Siempre pensando en el Bhagavad Gita, recordando versos, rememorando, estudiando palabra por palabra, platicando mucho con Krishna, ¿no? Preguntándole, a ver, pero ¿por qué dices esto? Y haciendo internamente muchas preguntas. Y sí recuerdo haber tenido esa época después del Bhakti Shastri, no sé cuánto habrá durado, una época de una conexión muy nectaria, que podría decirse que precisamente ahorita siento de alguna manera mucha conexión. Ahorita estoy pasando momentos de que me siento muy conectado con Krishna, con mucha paz y mucha satisfacción, ¿no? A pesar de todo lo que sucede. Pero ahora que siento eso, lo volví a sentir, es algo como que regresa, pero estuvo en esa época, ¿no? Por ahí del 2008, 2009, 2010, que después regresé y yo di el curso de Bhakti Shastri, lo tomé una segunda vez, lo di una vez más, y di una parte del siguiente, no sé, como en 2007, 2008, 2009, 2010, yo estuve presente mucho en los siguientes cursos anuales de cada año iba, ¿no? Y eso fue muy nectario. Ya después, que en Bhakti Shastri, por cierto, conocí a Sarvashri, mi compañera actualmente en esta vida, a quien estoy muy agradecido y con quien, bueno, tengo ahorita a estos dos pequeños devotitos, Sri Krishna Das y Sarvananda Das. Y la conocí en Bhakti Shastri, una conexión curiosa que hubo ahí, ¿no? Porque como yo estaba recién, digamos, divorciado, ¿verdad? Y todo el mundo sabía, curiosamente Sarvashri me rechazaba mucho, aunque a mí yo sentía atracción por ella me rechazaba, y yo, bueno, está bien, no pasa nada. Pero ya como al tercer año, el último año, que fue cuando dimos una parte del curso los dos juntos, fue cuando hubo una conexión, curiosamente. En Cuerámaro. ¿Viviendo? No, en Cuerámaro cada año íbamos, y por ahí del 2010, 2009, pues hubo esa conexión por ahí en el último curso de Bhakti Shastri que fui yo y que estuve como presidiendo, como el facilitador del curso. Y ya de ahí, pues, para el Real, ¿no? Actualmente, básicamente, bueno, esta otra etapa muy importante que después surgió, ¿no? Porque hicimos varios esfuerzos. Recuerdo con Krishna Vijaya haber hecho planes para hacer un centro de artes védicas, que de hecho Krishna Vijaya ya lo logró, es muy Vedamsi. Sin embargo, ese proyecto lo iniciamos junto a Krishna Vijaya y yo, pero en aquel tiempo llegó la oportunidad de... llegó a mis manos una empresa, ¿no? una SADCB que un amigo, un devoto, trajo aquí, que se llama Modelos de Aprendizaje Digital. Y de alguna manera yo estoy muy interesado en la educación, en crear sistemas formales que incluyan conciencia de Krishna, sistemas formales de educación o sistemas formativos que incluyan conciencia de Krishna
en su core, en su esencia, pero que también enseñen como todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando llegó esta empresa, yo le dije a Krishnavida que él continuara el proyecto del Centro de Artes Védicas por su cuenta. Fue un poquito triste, tuvimos ahí un poquito, es una como que de separación, y él me ha comentado también que se sintió pues feíto, ¿no? que lo dejé por este otro proyecto, pero yo tenía mucho interés y no quería enfrascarme tanto. Curiosamente, en ese entonces tenía como un cierto rechazo al conservadurismo de la conciencia de Krishna, ¿no? Como es todo indianizado, todo muy, ¿cómo se puede decir? Sí, como querer, ¿cómo se le puede llamar? Sí, homogenizar todo hacia una forma particular que no es ajena a México, ¿no? Entonces yo tenía un poquito de resistencia, y cuando me llegó la oportunidad de dirigir esta empresa de modelos de aprendizaje digital, pues bueno, afortunadamente se llegaron los medios y todo se movió, y empezamos, abrimos una oficina, empezamos a trabajar en un proyecto de matemáticas, específicamente de matemáticas, como un proyecto piloto para hacer un modelo de aprendizaje digital de matemáticas, pero la idea era hacer como modelos de aprendizaje digital de todas las materias: física, química, biología, sobre todo de las ciencias, ¿no? de las materias científicas. Y tenía mucho ese deseo de ofrecer eso a Krishna, ¿no? Quiero hacer, pues si logramos esto y eso tiene éxito, pues de aquí puede salirse pues tengo la idea de que haya una universidad Vaishnava, que haya no un centro de artes védicas, sino una universidad formal a nivel local, ¿no? Y esto pues fue una época complicada, porque era mucha presión, hubo mucho dinero de por medio, y muchas horas de trabajo, mucho desvelarse, trabajar 5 o 6 de la mañana, dormir pocas horas, porque había mucha preocupación, porque pues estaba invirtiendo mucho dinero, ¿no? En hacer un software que, por cierto, pues por falta de experiencia, ¿no? Pues costó mucho más, y al final no se pudo concretar, ¿no? Porque esa falta de experiencia nos hacía cometer errores que pues costaban dinero, ¿no? Digamos que esa fue la época que más me desconecté, que tenía una mente completamente absorta en lograr éxito material, siempre con un humor de que quiero que sea para Krishna, quiero ofrecer este éxito para Krishna, como cambiar las cosas, crear un mejor mundo, no solo para los devotos, sino para la gente en general, que tuvieran más acceso a una visión diferente de la conciencia de Krishna, ¿no? de devotos pues, exitosos, materialmente hablando. No me tocaba tener esas etiquetas, ¿no? Curiosamente. Y al terminar el emprendimiento fracasó. Hasta ahora puedo decir que la empresa está formalizada y todo eso, pero no hay forma de cómo levantarla. Entonces podemos decir que fue un fracaso, externamente hablando. Sin embargo, me impulsó mucho a mí a estudiar todavía más las escrituras, ¿no? O sea, cuando pasó esto y cerramos la oficina de modelos de aprendizaje digital, eso me impulsó a querer entender más a Krishna. Quiero saber qué es lo que quieres, Krishna, ¿no? Que si esto no es lo que quieres, que pensé que era como algo muy bueno y muy importante y muy grande, y podría ser una gran aportación de la conciencia de Krishna para el mundo, si eso no es lo que tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces eso hizo que yo me absorbiera completamente. Hasta ahora me ha mantenido absorto en realmente entender
las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? De tal forma de realmente poner en práctica ideas básicas que Krishna da, como mantener la ecuanimidad en el éxito y el fracaso, ¿no? O sea, porque uno puede decirse, había mucho apego a lograr un éxito para Krishna, pero aunque sea para Krishna, cuando no se logra el éxito, igual es frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es ese gran esfuerzo y esa gran frustración? Pues me orilló precisamente a estudiar más, ¿no? A estudiar esto que me apasionaba tanto, que es el Bhagavad Gita. Y actualmente pues sigo, ¿no? Estoy como en este proceso de realmente entender y interiorizar realmente las enseñanzas que da Krishna en el Bhagavad Gita y continuar, ¿no? Con el Srimad Bhagavatam y otras escrituras, y entender también la vida y enseñanza, por ejemplo, del señor Chaitanya y de grandes acharyas, mismo como Srila Prabhupada, ¿no? Que alguien podría decir, bueno, es que como él es un devoto puro y es una gran personalidad, pero igual él tuvo muchísimos fracasos, ¿no? Todo, o sea, su gran éxito fue hasta los 60 años, después de los 60 años. Perdón. Entonces entender también cómo son los procesos, cómo es la naturaleza material, entender el deseo de Krishna, el deseo del maestro espiritual, ¿no? De cómo realmente uno puede enfocar y absorber la vida de una forma consciente de Krishna, a pesar de que no hay las satisfacciones que uno quisiera sensualmente hablando, ¿no? Porque a fin de cuentas también el éxito material es una gratificación sensual. ¿Nos puedes hablar de tu iniciación? Creo que eso no lo mencionaste. Sí, mi iniciación es un tema interesante, ¿no? Porque voy a compartir algunos detalles. Yo me inicié en el año 2002, si bien recuerdo, y no lo tengo tan claro, ¿no? En un día de la aparición de Varahadeva. O sea, cuando es Varaha es como mi santo. El día en que nací, bueno, en realidad es la primera iniciación, no es el segundo nacimiento, pero esa iniciación, cuando yo hice mis votos, curiosamente fue muy difícil, porque yo me inicié, creo que fue durante mi primer año de matrimonio. Sin embargo, fue muy complicado. Entonces yo puedo decir que la iniciación fue muy pesada, me cayó muy fuerte, porque yo no pude conservar mis votos después de haberlos hecho, ¿no? No pude conservar mis votos después de haberlos hecho. Y fue después, de hecho, fue antes, justo antes de mi matrimonio, de mi primer matrimonio. Sí. Y fue una época en la que, bueno, era joven, tenía bastantes problemas, digamos, psicológicos de identificación. Entonces, cuando me inicié, que mi maestro espiritual mandó el nombre y mi padre hizo la ceremonia de fuego, pues fue al principio como, con esto me va a dar mucha fuerza, pero curiosamente no llegó la fuerza, ¿no? O sea, yo necesitaba esa fuerza y fue así como que fue un momento de mayor depresión, ¿no? Y después de eso, pues bueno, incluso podría decirse que fue la época después de mi iniciación, en realidad fue la época que más, porque fue una época en la que yo tuve 3 relaciones con 3 mujeres diferentes, pero pues sí, precisamente por esa frustración y no
y no había encontrado, ¿no? Que mi relación con Kartik, con mi primera esposa, era como inestable, iba y venía, y como estaba basada precisamente en la gratificación de los sentidos y no había esa gratificación, ¿no? Recuerdo curiosamente que Kartik me comentaba, bueno, esto es algo bastante íntimo, que no se sentía cómodo conmigo, que yo era como muy niño, ¿no? Entonces yo en ese afán de volverme hombre, me volví un mujeriego. me volví un mujer, en un sentido, ¿no? En un Don Juan, y tenía mucho acceso porque pues trabajaba en gimnasios, ¿no? Trabajaba en gimnasios y era yo como la estrellita, era admirado, ¿no? Y tenía acceso a... las mujeres tenían acceso a mí muy fácilmente y yo tenía acceso a muchas mujeres, ¿no? Y eso fue justo después de mi iniciación, Prabhu. Entonces a veces se habla de la iniciación como algo que te da fuerza, pero en realidad, por ejemplo, en mi caso personal, fue precisamente un inicio a vivir todo lo que mi karma, fue como un momento en el que todo mi karma material se presentó así de golpe. Y fue de mucho sufrimiento. En realidad, aunque había mucha gratificación, fue mucho sufrimiento, ¿no? Porque sí había mucha culpa por la incapacidad de poder cumplir con promesas que había hecho. Y la frustración, ¿no? De no poder controlar los sentidos nuevamente, que es algo que vale la pena mencionarlo. Toda la vida escuchándolo, es algo que desde muy pequeño siempre busqué practicar. Controlar los sentidos, controlar la mente, y cuando en la iniciación, aunque había hecho muchas prácticas, fue la vida, no quiero decir Krishna, ¿no? Pero es el karma mismo, mis propias actividades, mis propias reacciones de mis decisiones, pues tomaron como toda la forma, ¿no? Y pues bueno, fue después de eso, cuando yo intenté como empezar a aplacar, fue cuando busqué realmente y le propuse matrimonio a Kartik en un momento de mucha frustración, donde yo quería irme, ¿no? Dije, yo me voy a ir ya, no puedo estar aquí. Quería convertirme en vagabundo, así porque como esa idea de sannyas, ¿no? De abandonar todo. Y en esa frustración, pues yo decía, ya, es que no quiero más esto, ¿no? Quiero de alguna manera así decía, yo quiero cumplir mis votos y quiero dedicarme a cantar Hare Krishna, y aquí no se puede, ¿no? Con tanta distracción, ¿no? Entonces yo decía, voy a viajar, me voy a ir caminando, porque tampoco tenía dinero, ¿no? Y dije, ya, me voy a ir a caminar, ¿no? Me voy a ir a caminar por el mundo, así literal, yo que tenía esa idea. Pero Krishna tenía otros planes. Y me dice, no, tú todavía tienes que aprender otras cosas, espérate aquí, ¿no? Y me vi antes, en una última, según yo era la última charla que tenía con Kartika. Y decía, básicamente era como para despedirme. Y me vi preguntándole, ¿te casas conmigo? Y si te casas conmigo, y ella me dijo, sí. Y pues bueno, dije, pues va, nos casamos, ¿no? Porque lo que yo quiero es eso, ¿no? Yo quería estabilidad, quería como cierta estabilidad para poder practicar conciencia de Krishna de forma estable. Y mi idea era que el matrimonio iba a ser así, ¿no? Pero pues curiosamente pues no fue así tampoco, ¿no? O sea, porque después de eso pues se dio la búsqueda de la gratificación en el mismo matrimonio, la necesidad de trabajar más arduamente para satisfacer los deseos de la esposa, porque pues uno tenía que darle saris y todo, alhajas y ropa y cosas a la esposa.
y pues no fue nada sencillo, ¿no?